Jehová malo versus Jesús bueno, parte 2. ¿Por qué parte 2? Bueno, hace un tiempo compartí con las iglesias. Ustedes saben que las reflexiones que comparto con las iglesias terminan siendo grabadas y colocadas en mi canal de YouTube. Y allí hay una reflexión que se llama Jehová malo versus Jesús bueno, que sería la primera parte. Y fue una reflexión que generó que muchas personas se contactaran conmigo, haciéndome comentarios. No todas estaban de acuerdo con lo que decía ese, pero sí la gran mayoría. Y de alguna manera me pidieron que pudiera seguir ahondando en este tema, porque creo que Dios ha puesto en muchos de nosotros, tal vez en todos, solo que no todos por ahí responden a este llamado de Dios, ha puesto en nosotros el deseo de que vayamos construyendo, de que podamos construir un concepto correcto de cómo verdaderamente es Dios, porque mucho de lo que sabemos de Dios, de lo que hemos venido aprendiendo, incluso de lo que nos enseñaron de Dios, puede estar equivocado, puede estar equivocado. Yo he tratado este tema ya en varias ocasiones, hay una serie en el canal que se llama Entendiendo a Dios y trato de estos temas. Y de todas maneras, y justamente por eso, porque podemos tener conceptos torcidos de Dios, Dios nos invita a que podamos ir construyendo un concepto correcto. Me gusta la palabra construir. Creo que el ser humano a través de la vida tiene la posibilidad de ir construyéndose a sí mismo y construyendo ideales, conceptos que lo ayudan a vivir mejor. Es cierto que los seres humanos también somos expertos en destruirnos, en destruir y destruirnos, ¿no? Pero la invitación de Dios es a construir. En esa línea, entonces, quiero seguir construyendo, y esto es un proyecto personal que lo comparto con ustedes, construyendo un concepto más correcto, un concepto correcto de Dios. Y es por eso que quiero compartir esta reflexión con ustedes. La palabra principio, de alguna manera, tiene en la Biblia por lo menos dos significados. El primer significado es que indica el inicio de algo. Viene a mi mente el pasaje tan conocido de Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Una segunda acepción, un segundo significado de la palabra principio, es que los principios en la Biblia son ideas fundamentales, de origen divino, que son inamovibles y son inmodificables y trascienden la cultura, las culturas y las edades, ¿sí? Normalmente suelen expresarse de manera directa como afirmaciones. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Por ejemplo, lo que dice Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia y el resto de las cosas serán añadidas. Por ejemplo, Mateo 22:37 que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos principios. Estos principios, como dije recién, son inamovibles, son inmodificables, son de origen divino. Muchas veces describen a Dios, su carácter y la manera en que Él gobierna el mundo y el universo, y se pueden aplicar a cualquier época, a cualquier edad y a cualquier cultura. Se puede amar a Dios aquí y en Japón, ¿verdad? O en Mongolia o en África, y se puede amar a Dios ahora como se pudo amar a Dios hace 6.000 años atrás y como se podrá seguir amando adelante. Trascienden las edades y las culturas. Quiero leer dos textos que muestran, que contienen principios bíblicos. El primero está en Éxodo 34, versículos 6 y 7, y el texto dice así. Jehová pasó por delante de él, es decir, de Moisés, y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Otro texto que quiero compartir con ustedes es Malaquías 3:6, y el texto dice así, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob no han sido consumidos.
Nosotros podemos asegurar que estos dos primeros textos que hemos leído, describen el carácter de Dios, por lo que de alguna manera aquí hay principios que determinan la manera en que Dios va a gobernar el mundo y el universo. Por ejemplo, el primer texto de Éxodo 34 menciona que Dios tiene un carácter desproporcionado. Dios se define a sí mismo describiéndose con un carácter desproporcionado, porque hay 6 referencias a la misericordia, una referencia a la justicia y una referencia a la verdad. Es decir, que Dios es mucho más misericordioso que los otros atributos que Él tiene. Por sobre todo, Dios es misericordioso. El pasaje de Malaquías 3 va en la misma dirección cuando menciona que los hijos de Dios no han sido consumidos por sus pecados, como consecuencia de sus pecados, porque Dios no cambia. Es decir, es misericordioso, Él no cambia, y esa misericordia ha permitido que los hijos de Dios tengan múltiples oportunidades de perdón y la gracia de Dios esté siempre a su disposición. Bien, ahora, estos dos principios, repito, determinan cómo Dios va a gobernar el mundo y el universo. Y como son principios, son inamovibles. Dios nunca actúa en contra de sus principios. Jamás actúa en contra de sus principios. Esto es usado por Satanás para mal, aunque no le sale bien, pero eso es así, ¿no? Lo he tratado en otros temas. Bien, ahora quiero compartir un texto que habla sobre el ideal de Dios para enfrentar la vida, los problemas y los desafíos. Es un texto conocido y se encuentra en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como dije recién, este texto, este versículo, manifiesta el ideal a través del cual Dios nos indica de que cómo espera Él que nosotros enfrentemos los desafíos de nuestra vida y cómo hagamos avanzar incluso la obra de Dios. La obra de Dios también deberíamos hacerla avanzar en base a este ideal, a esta manera de hacerlo. Si Dios es amor, si Dios es por sobre todo misericordioso, si estamos vivos porque Dios no cambia y es misericordioso y su misericordia se sigue aplicando en nuestra vida porque Él no cambia, y si el ideal de Dios es que las cosas no se resuelvan por la fuerza, dice no con fuerza ni con espada ni con ejército, ¿verdad?, sino con mi espíritu. Si la fuerza no es la manera en que Dios resuelve las cosas, ¿por qué entonces Dios permite las guerras en el Antiguo Testamento? Esta es una de las preguntas más frecuentes que a veces encontramos cuando alguien quiere cuestionar a Dios. ¿Por qué la violencia, las guerras en el Antiguo Testamento? Antes de empezar a explicar o a presentar una opción, porque lo que nosotros presentamos o lo que yo presento son opciones, son sugerencias, opciones basadas en la palabra de Dios. Cada uno obviamente debe tomar sus propias decisiones. Quería decirles que yo no tengo todas las respuestas, pero tengo las respuestas suficientes, o la suficiente cantidad de respuestas para creer que Dios es extremadamente misericordioso, que Dios realmente es amor, como dice 1 Juan 4:8, y a lo largo, en la medida que estoy preparado para recibirlo y que es la voluntad de Dios, Él, no solamente a mí, a mucha gente nos va mostrando a través de la Biblia cómo realmente es Él y por qué sucedieron las cosas que sucedieron en las Escrituras. Esta segunda parte de la reflexión yo la titularía Los planes de Dios y los nuestros. ¿Por qué? Dios traza un plan para nuestra vida. Tenemos muchos textos que hablan de eso. Dios traza un plan para nuestra vida. Tiene un propósito y un plan. Ese plan es progresivo en su crecimiento, ¿sí? Dios no te revela todo al mismo tiempo, ni te pide que hoy que tienes 50 años hagas lo mismo que cuando tenías 20 años. Es progresivo. Pero al mismo tiempo, ese plan se adapta a nuestra fe. Es como que Dios tiene un plan ideal para vos y ese plan se va a llevar a cabo si vos también tenés una fe ideal, que de paso es posible tenerla. Es cuestión de decisiones, ¿no?
Ahora nos encontramos, o Dios se encuentra, ¿sí?, que muchas veces nosotros no tenemos la fe ideal para poder transitar ese plan ideal. Entonces, Dios tiene que adaptar el plan a la fe que yo tengo. El ideal de Dios es Zacarías, que está ahí en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Para llegar a ese ideal, es que nosotros necesitamos vivir con una fe que esté a la altura de ese ideal. Y créanme que esperar en Dios, o sea, resolver las cosas con el Espíritu de Dios, requiere más fe que intentar resolver las cosas con nuestros propios medios, con nuestras propias manos, con nuestras propias capacidades. Y esto no es una novedad, ¿verdad? No es ninguna novedad. ¿Por qué? Porque cuando uno confía en sus propias capacidades, siente cierta seguridad, ¿no? Total, vos estás moviéndote en un ambiente que te resulta cómodo, es tu ambiente, son tus capacidades, sos vos, un ambiente en donde te sentís cómodo y capaz, entonces es como que avanzás. Pero tener que confiar en otro, tener que confiar en Dios o que las cosas las resuelva Dios y vos tenés que estar atento a hacer lo que Dios quiera que hagas o a esperar que entre esas cosas que Dios quiera que hagas, muchas veces puede ser espera en Jehová, ¿no?, como dicen tantos textos, eso realmente requiere fe. En definitiva, para seguir el plan ideal de Dios, necesitamos fe. Sin fe, lo más probable es que, casi de manera automática, terminemos intentando resolver las cosas por nosotros mismos. Cuando nosotros no tenemos fe, Dios entonces empieza a adaptar el plan original a lo que podríamos llamar un plan alternativo, y ese plan alternativo, diferente, tal vez parecido, pero diferente al original, se adapta a nuestra fe, se adapta a nuestra capacidad de confiar en Dios. Y entonces claro, el plan original era perfecto, pero este plan alternativo ya no es perfecto, y surgen entonces, o pueden surgir, falsos conceptos de la persona de Dios al seguir estos planes alternativos. Pero la culpa no es de Dios, ni quiere decir que Dios sea así, sino que el problema es nuestra falta de fe. Quiero entonces ahora dar una serie de textos, ¿sí? Y van a ser varios textos, no muchísimos, pero van a ser varios textos. Lo bueno es que esto va a estar grabado, así que lo pueden ver más de una vez, y ahí van a estar en pantalla todos los textos, donde vamos a ver el plan original o ideal de Dios y planes alternativos, ese mismo plan, pero digamos, cumplido con un plan alternativo, porque nuestra fe no era la fe necesaria, no teníamos la fe suficiente para seguir el plan ideal de Dios. Déjenme leer algunos textos. Por ejemplo, Éxodo 23, 27 y 28 dice: Yo enviaré mi terror delante de ti, turbaré a todos los pueblos donde entres, y haré que todos tus enemigos huyan delante de ti. Enviaré delante de ti la avispa que eche de tu presencia al heveo, al cananeo y al heteo. Fíjense Deuteronomio 1:30. El Señor su Dios va delante de ustedes y Él peleará por ustedes, como antes vieron que lo hizo por ustedes en Egipto. Esta frase es importante. Como antes vieron que lo hizo por ustedes en Egipto. Ahora fíjense Deuteronomio 7, del 17 al 19. Si acaso llegas a decir en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No le tengas miedo. Fíjense esta frase. Sino acuérdate bien de lo que el Señor tu Dios hizo con el faraón y con todo Egipto. Acuérdate de las grandes pruebas que vieron tus ojos y las señales y los milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que el Señor tu Dios te sacó de allá. Y termina de manera muy importante diciendo: y eso mismo hará el Señor tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia ahora tienes miedo. Es interesante que
en el caso del diluvio, en el caso de Sodoma y Gomorra, en el caso de la liberación de Israel de Egipto, de los asirios cuando sitian ahí a Jerusalén en tiempos de Josafat, ahí está en 2 Reyes 18, ¿verdad? Y 19, no hubo intervención humana. O sea, estos y otros, porque les aseguro que hay muchos casos en la Biblia, estos casos y otros, todos mencionan el mismo principio, el mismo, yo diría, plan ideal de Dios, que era que Dios era el que iba a resolver las cosas y no el hombre con sus métodos. ¿Sí? Lo leímos recién. Dice, cuando tengas miedo de enfrentar a un ejército poderoso, cuando tengas, tranquilo, así como Dios te liberó de Egipto, así hará con ellos. Dice, mandará la avispa, dice, y los ahuyentará de tu presencia y te liberará como te liberó de Egipto. Este modelo que se repite en más de una ocasión en la Biblia es Dios hará por vos o Dios te liberará de la misma manera que te liberó de Egipto. ¿Y cómo Dios liberó a Israel de Egipto? ¿Qué hizo Egipto? Creer, confiar y actuar en consecuencia. Por ejemplo, cuando vino la 10ª plaga, creyeron en el mensaje de Dios, ¿sí? Y actuaron en consecuencia, es decir, sacrificaron el cordero, pintaron los dinteles, ¿verdad?, con la sangre del cordero, pero básicamente lo que hicieron los israelitas fue creer. Y Dios los liberó del país más poderoso conocido de la época. Y ellos no tuvieron que luchar, no tuvieron que actuar como un ejército. Ahora, ¿ese era el plan ideal de Dios? Sí, y lo vemos en algunos pocos textos que vimos, pero hay muchos ejemplos más. A Israel o al pueblo de Dios, vamos a decir así, al pueblo de Dios le faltó la fe. Claro que sí, muchas veces le faltó la fe. Entonces, Dios tuvo que adaptar ese plan original a un plan alternativo que de alguna manera iba acorde a la fe que teníamos, ¿verdad? Era acorde a la fe que teníamos. Déjenme mostrarles algunos textos que muestran ese plan alternativo. Ya vimos el plan ideal. Algunos textos que muestran este plan alternativo que no era el ideal. Éxodo 17:8, ahí encontramos, no voy a leer el capítulo, pero en ese capítulo encontramos la batalla del pueblo de Dios con Amalek. Ahora, parece que esta batalla, cuando uno lee el texto, obviamente no fue ordenada por Dios. Esta batalla claramente fue ordenada por Moisés. Y de todas maneras, aunque ellos decidieron enfrentar a los amalecitas, la victoria la obtuvieron gracias a Dios, porque aquí vamos a ver, ustedes recordarán, mientras Moisés oraba con los brazos levantados, ¿sí? Entonces Israel prevalecía. Cuando Moisés se cansaba y dejaba de orar y se le caían los brazos, los amalecitas prevalecían. O sea, igualmente, ¿me entienden? La victoria se las regaló Dios, pero este no era el ideal. El ideal era que dejaran que Dios peleara las batallas por ellos. Pero claro, en ese momento la fe no fue suficiente para abrazar el plan ideal, entonces Dios les dio un plan alternativo acorde a la fe que ellos tenían. Por ejemplo, veamos en otra ocasión un plan ideal, un plan original o ideal de Dios. Esto se encuentra en Éxodo 23, del 29 al 30, ¿sí? 2 versículos. Dice: no los expulsaré de tu presencia en un año, para que no quede la tierra desierta, ni se multipliquen contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de tu presencia, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Este era el plan original. Está hablando de la conquista de Canaán, ¿verdad? Este es el plan original. Ahora, al pueblo de Dios le faltó la fe, y entonces hubo ahora un plan alternativo. ¿Dónde está ese plan alternativo? En Josué 2, del 1 al 3, y dice: el ángel del Señor fue de Gilgal a Boquín y les dijo a los israelitas: yo los libré de Egipto y los llevé a la tierra que prometí dar a sus antepasados cuando les dije: nunca anularé mi pacto con ustedes. Mientras no hagan pacto con los que habitan en esa tierra, gente que tiene altares que ustedes deben destruir. Pero ustedes no me hicieron caso. ¿Por qué no lo han hecho?
por lo tanto, escúchenme bien, no voy a expulsar de estas tierras a sus habitantes, sino que ellos serán para ustedes como azotes en sus costados y sus dioses los confundirán. El plan alternativo. Plan original, yo los expulsaré de a poco, pero ante la falta de fe y la infidelidad de su pueblo, dice Dios, no los puedo expulsar. Y estos pueblos representarán un problema para ustedes. ¿Se dan cuenta? Déjenme dar otro ejemplo más. Plan original. Dios no quería que su pueblo tuviera un rey, como tenían las naciones vecinas, las naciones paganas vecinas. Sin embargo, en 1 Samuel 8 vemos que el pueblo pide un rey. Dios quería gobernar él a través de profetas y jueces. Por ejemplo, Samuel era profeta y juez al mismo tiempo. Pero ante la falta de fe, ellos piden, y es interesante que el mismo Dios elige al rey. O sea, a ver, Dios traza un plan alternativo. El plan original era que ellos no tuvieron un rey. Les falta la fe para seguir este plan original. Dios no los descarta por no seguir el plan original. Esto es algo que nosotros vamos a verlo con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. El hecho de que nosotros no sigamos el plan original de Dios, no por eso Dios nos descarta. Somos tan importantes para Dios, tan importantes, tan valiosos para Dios, que Dios no es que dice, o seguí mi plan, o me bajo, o listo, o los abandono. No. Dios adapta el plan original a nuestra fe para seguir quedándose con nosotros y de esa manera poder seguir teniendo relación con nosotros. Somos tan importantes para Él que Él va a adaptar. Ahora, algo terrible que pasa con esto es muy misericordioso y alabo a Dios por esto, pero por adaptarse a nuestra falta de fe para seguir quedándose con nosotros y no descartarnos, su nombre se va manchando. Se comienza a crear los relatos bíblicos que manifiestan los planes alternativos de Dios por nuestra falta de fe, van manchando el nombre de Dios. Porque entonces ahora vos lees el Antiguo Testamento y ves un Dios, aparentemente ves un Dios violento que promueve la guerra, pero la guerra nunca fue el plan original de Dios. Entonces ahora el nombre de Dios está manchado. Mucha gente tiene un concepto terrible de Dios al leer el Antiguo Testamento, pero ¿por qué? Porque Dios decidió en su amor no abandonarnos, sino adaptarse a nuestra poca fe, a nuestra falta de fe. Somos tan importantes para Dios que Él prefiere quedar manchado ante el universo, que su nombre quede manchado ante el universo. Él prefiere que se genere un concepto falso de Él con tal de no separarse de nosotros. ¿Qué pasaría si vos estuvieras en compañía de alguien y por estar en compañía de esa persona se genera un falso concepto de lo que vos sos? Hasta el punto de que algunos lleguen a pensar que sos la peor persona del mundo, como algunos creen de Dios. Y sin embargo, vos no te separás de esa persona. O la pregunta sería, ¿te separarías o no de esa persona? Para Dios somos tan importantes que Él se va a quedar al lado nuestro, sea como sea, aunque su nombre corra riesgo, aunque su reputación corra riesgo. Así es que ahí está, piden un rey. Ese no era el ideal de Dios. El plan alternativo, Dios mismo ejecutó un plan alternativo acorde a la fe que ellos tenían para no separarse de ellos. Déjenme darle otro ejemplo. El plan original de Dios o el ideal de Dios lo podemos encontrar, por ejemplo, en Proverbios 24:7. El texto dice, no te regocijes cuando caiga tu enemigo y no se alegre tu corazón cuando tropiece. Por ejemplo, Proverbios 25:21 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. En 2 de Reyes 6, nosotros lo que vemos es que Eliseo, cuando es sitiado por los sirios, bueno, ellos quedan ciegos, ¿verdad? Se les quita la capacidad de ver, y en lugar de matarlos, ¿sí? Él lo que hace, los lleva a una ciudad y les da de comer, les da de beber y los despide en paz. Y los sirios por mucho tiempo dejaron de atacar a Israel por este hecho.
Este era el ideal de Dios. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 20 hay evidencias interesantes de que el plan de Dios nunca fue que Israel fuera a pelear. Ahí es cuando amenazan a Josafat, sitian a Josafat ahí, ¿verdad? Y lo amenazan los asirios en este caso con destruir la ciudad. Y entonces el versículo 15 dice algo interesante. Ustedes conocen la historia. En el versículo 15 dice: escúchenme ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén. Está hablando el profeta acá. Y escúchame tú, oh rey Josafat. El Señor les dice: no tengan miedo ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la librarán ustedes, sino Dios. Este era el ideal de Dios. Y estoy citando ejemplos del Antiguo Testamento, para que vean que Dios siempre intentó llevar a su pueblo al ideal, ¿sí? Aunque su pueblo, por la falta de fe de su pueblo y por algunas influencias culturales, que ya lo vamos a ver, insistía en hacer las cosas diferentes. Pero Dios prefería adaptar su plan ideal a un plan alternativo que estuviera acorde con nuestra poca fe, con tal de no separarse de nosotros. Fíjense lo que dice Salmo 46, 8 y 10, siempre en la línea del plan ideal, ¿no? Vengan, vean las obras de Jehová, que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Fíjense que aquí Dios dice que Él acaba con las guerras. Él no promueve las guerras. La intención de Él es acabar con las guerras. Lamentaciones 3:26, en la misma dirección, dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esperar en silencio. Y para esperar en Jehová hace falta mucha fe. Es muy fácil hacer las cosas cuando yo confío en mí mismo, porque no necesito fe, digamos, para hacer las cosas con mis propias fuerzas. Sí necesito fe para esperar en otro, en este caso, en Dios. Ahora, ese era el plan ideal. ¿Cuál es el plan alternativo que Dios tuvo que adaptar por nuestra falta de fe? El plan alternativo, por ejemplo, lo vemos en la actitud de David, que parece de alguna manera reflejar los patrones culturales de la época. David fue un gran guerrero, ¿verdad? Fíjense lo que dice 2 de Samuel 10:12. 2 de Samuel 10:12 dice: ten fortaleza, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que Jehová haga lo que bien le parezca. Acá hay como una clara diferenciación. Dice, bueno, seamos valientes, vamos a esforzarnos por nuestras ciudades, y si Jehová quiere ayudarnos, bien. Y si no, nosotros vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque esta era la manera en que se resolvían las cosas según la cultura de la época de David. Y David de alguna manera respondía a estos modelos culturales, en donde las cosas había que ganarlas gracias a la guerra. Más allá de que Dios me ayude o no, el método era la guerra. Y si Dios nos quiere ayudar, dice que haga lo que bien le parezca. Nosotros nos corresponde, porque es lo que corresponde, porque de alguna manera la cultura a veces nos indica lo que corresponde. Lo que corresponde es que nosotros nos enfrentemos. Y si Dios nos quiere ayudar, que haga lo que bien le parezca. Mejor, pero bueno, nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. Y lo que le corresponde, según el modelo cultural, era ir a la guerra. Sabemos que Dios no estaba en esencia de acuerdo con las guerras, porque en 1 de Crónicas 28:3, ahí vemos la razón por la cual Dios no le permite a David construir el templo, sí a su hijo Salomón, pero no a David. El texto dice: pero Dios me dijo, tú no edificarás casa en mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Parece que el ideal de Dios nunca fue que las conquistas fueran mediante las batallas sangrientas. Esto fue un plan alternativo por la falta de fe de los hombres de Dios. La pregunta es si el Nuevo Testamento también, o una pregunta importante, si el Nuevo Testamento sigue esta misma línea de pensamiento. Fíjense, si yo quisiera buscar una explicación en el Nuevo Testamento de por qué Dios acepta estos planes alternativos que ensucian su reputación, ¿sí?
podríamos encontrar una respuesta en Mateo 19, 7 y 8. El texto dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Aquí está hablando directamente del divorcio, pero hay una enseñanza acá que la puedo aplicar de alguna manera a otras áreas también de la vida tuya y del pueblo de Dios. Es que por la dureza de nuestro corazón, por nuestra testarudez y por nuestra falta de fe, Dios permitía ciertas cosas, pero que al principio no era así. Y lo vemos porque cuando Dios habla en la salida, en la manera en que Dios liberó a Israel de Egipto y en la manera en que Dios, el plan original en que Dios quería que Israel tomara Canaán, no estaba el plan no era que hubiera guerras. Y leímos los textos al principio, ¿verdad? Así como yo peleé por ustedes en Egipto, así pelearé por ustedes. Mandaré la avispa y ahuyentaré. Pero la falta de fe produjo planes alternativos. Así que lo que menciona Mateo 19 puede ser una perfecta explicación de por qué Dios permitía las guerras, cuando nunca fue el ideal. El Nuevo Testamento, al igual que muchos pasajes del Antiguo Testamento, enfatiza el ideal de Dios de no a la violencia. Por ejemplo, Mateo 5:44, aunque hay más texto, pero ese nada más, dice: amen a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan el bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Fíjense lo que dice Romanos 12:20. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer, y si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Conclusión. Las batallas que hoy luchamos y la manera en que nosotros luchamos hoy tienen que ver con nuestra fe en Dios. Dios tiene un plan ideal para tu vida. Y si tenés la fe suficiente, si decidís ejercer la fe suficiente en Dios para apegarte a ese plan, entonces realmente vivirás el ideal de Dios y te evitarás mucho sufrimiento. En otras palabras, nuestra fe determinará qué tipo de batallas y cómo vamos a luchar esas batallas. Podemos llegar hay dos maneras. Podemos pelear la buena batalla de la fe, como dice 1 Timoteo 6:12. O sea, nuestra lucha es con nosotros mismos para decidir tener fe a pesar de que nos cuesta, a pesar de que es más fácil confiar en nosotros mismos que confiar en Dios. Y ese sería el plan ideal de Dios. Pero si no decidís ejercer fe en Dios y esperar en Él, que sería el plan ideal, entonces las batallas que vas a luchar y la manera en que vas a enfrentar esas batallas, las vas a hacer luchando con tus propias fuerzas, con tus propios recursos. Es decir, luchando con el problema, con el pecado, cuando eso desde el mismo principio siempre fue tarea de Dios. O sea, ustedes habrán notado que cuando a nosotros nos falta la fe, terminamos haciendo cosas que Dios ha prometido hacer por nosotros. Y realmente embarramos la cancha, realmente nos complicamos la vida. La falta de fe, de alguna manera, expulsa a Dios de nuestras vidas porque pone el centro de nuestra vida, el centro de nuestros ojos en nosotros y en nuestras capacidades. Dios a lo largo de la historia y en tu vida y en la mía, hoy también, ha permitido y permite planes alternativos a través de los cuales desarrollamos nuestra vida y nuestra fe, que se adaptan a nuestra fe, que se adaptan a la confianza que yo tengo en Dios. Ahora, cuando nosotros como iglesia tenemos que hacer avanzar la obra de Dios, que es un mandato que un privilegio que el Señor nos ha encomendado. Cuando tenemos que hacer avanzar la obra de Dios, ¿Dios tiene un plan original para hacer avanzar esa obra? Sí. ¿Un plan ideal? Sí. Pero cuando nos falta la fe, terminamos haciendo avanzar la obra de Dios con planes alternativos, que no siempre dejan bien parado a Dios.
y que no siempre tienen los resultados gloriosos que Dios ha prometido. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo el plan original. ¿Y cuál es el plan original para hacer avanzar la obra de Dios? Y que el Evangelio sea predicado en todo el mundo y Cristo venga de una vez por todas. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿No será que Cristo todavía no ha venido? Porque estamos intentando llevar adelante la obra de Dios con un plan alternativo, no con el plan original, porque el plan original es con mi espíritu. Te dice, ¿cómo sabe eso, pastor? Lean Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Cuando la iglesia decidió pagar el precio de humillarse, de confesar sus pecados, de limpiar su vida de pecado y así estar capacitados para ser llenos del Espíritu Santo, un puñado de apóstoles, en no mucho tiempo, trastornaron, como dice Hechos de los Apóstoles en el mejor sentido de la palabra, a todo el mundo conocido con el mensaje del Evangelio en condiciones terribles. Porque los primeros 300 años de la iglesia cristiana, que fue cuando más creció, cuando conquistó Europa, toda Europa, norte de África y otras partes más, ese periodo de mayor crecimiento fue un periodo de persecución. Pero claro, estaban siguiendo el plan ideal. ¿Cuál era el plan ideal? Con mi espíritu. No con recursos humanos, no con fuerzas humanas, sino con mi espíritu. Termino con una cita que dice lo siguiente, está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 25, y dice: así se muestra la condescendencia de Dios. Se encuentra con los seres humanos caídos donde ellos están. Dios viene a tu encuentro donde estás y cómo estás. Te presenta un plan ideal. Si no tienes la fe suficiente, Él te va a presentar planes alternativos porque no se quiere separar de vos. Pero realmente no hay como el plan ideal de Dios. Ojalá podamos reflexionar y entender cuánta fe estoy teniendo en Dios, cuánta confianza estoy depositando en Dios. Y que esto nos haga reflexionar si estoy transitando el plan ideal de Dios o sencillamente un plan alternativo. Porque Dios me ama y nunca me va a abandonar. Pero que realmente vale la pena que yo pueda hoy tomar las decisiones correctas para volver al plan original. Ojalá sea así. Dios te bendiga.